Bueno, ¿cómo procedemos entonces? O sea, ¿cómo trabaja la metodología para lograr esto? Entonces, lo primero que hacemos es, escribimos el modelo de regresión muestral, ¿no? El modelo transformado de regresión muestral, sería bueno, las observaciones dividido el desvío estándar por el estimador. Voy a cambiar color. Sería por el estimador beta sub 1, por la variable, esta variable artificial que le pusimos, que era igual a 1, pero podría ser cualquier valor, en definitiva es una constante, dividido el desvío estándar, y al dividirla por el desvío estándar se transforma en una variable, más el otro beta, el beta sub 2, asterisco, por esta variable x sub i asterisco, ¿no? Y, bueno, los desvíos, acá estos son muestrales. Entonces, lo segundo que hacemos es plantear la estrategia de los mínimos cuadrados ordinarios, que es minimizar los errores de, en realidad, los residuos al cuadrado, ¿sí? Pero acá siempre trabajando con los residuos asterisco, ¿no? Entonces, planteo que lo que voy a buscar minimizar es la suma de estos u sub i asterisco estimados al cuadrado, que si lo quiero calcular, y bueno, despejo de acá, los despejamos de acá, y entonces los u sub i va a ser la observación, ¿no? Los y sub i asterisco, menos toda esta expresión de acá. Y por lo tanto, nada más nos quedaría repetir el procedimiento que realizábamos con mínimos cuadrados ordinarios, que es derivar esta expresión. Primero la derivaríamos respecto de beta sub 1 asterisco, y luego la derivaríamos respecto de beta sub 2 asterisco. Igualaríamos a 0 esas dos derivadas, y de esa manera obtendríamos los valores de beta 1 y beta 2 que hacen mínima la expresión. Es todo algebraico, si por ahí les da la curiosidad, está en el apéndice del libro. Pero entonces, en definitiva, van a ver que el beta sub 2 les va a quedar con esta expresión donde lo que está apareciendo como novedoso es esta variable, ¿no? W sub i, donde el W sub i no es más que una ponderación, ¿sí? Es el cociente, el W sub i es el cociente, o mejor dicho, es la inversa de la varianza, de cada una de las varianzas, ¿sí? Y que es lo que vamos a usar como factor de ponderación. Fíjense que en el caso también, el caso de la varianza ahora de los betas, también me va a aparecer estos ponderadores, ¿no? O este factor de ponderación que va a ser la inversa de la varianza. Y si no, también lo podemos ver planteándolo de la siguiente manera, ¿no? La sumatoria de los u sub i al cuadrado, si yo reemplazo a los u sub i por
los residuos del modelo original dividido por el desvío estándar, me quedaría el cociente de estos respecto del desvío estándar al cuadrado. Entonces esto va a ser la sumatoria de, separo, digamos, 1 sobre el desvío, la inversa de la varianza, que acá, como lo elevé al cuadrado, me queda la inversa de la varianza, por directamente los residuos al cuadrado. Y fíjense que ahora entonces el problema se ha transformado en minimizar una suma ponderada, ¿sí? Donde el factor de ponderación es la inversa de las varianzas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, el problema, como acabo de decir, se reduce a una suma ponderada de los residuos al cuadrado, donde el factor de ponderación es el inverso de las varianzas. Que el factor de ponderación sea el inverso de las varianzas hace que el peso asignado a cada observación es inversamente proporcional a su varianza. Y si esto es así, las observaciones que provienen de una población con varianzas más grandes, en nuestro ejemplo sería la zona 2, tendrían una ponderación relativamente menor. Y las observaciones que provienen de una población con una varianza más bien más chica, bueno, van a tener una ponderación relativamente mayor. Luego, en función de la estrategia del método, como pueden ver, ¿no? Como la estrategia es minimizar una suma ponderada, entonces esta forma de resolver el problema se conoce como mínimos cuadrados ponderados. Y los estimadores que se obtengan son estimadores o se los denomina estimadores de mínimos cuadrados ponderados. Lo que les decía, ¿no? Es que en realidad esto es la punta del iceberg, porque los métodos de mínimos cuadrados ponderados solo son un caso particular de los mínimos cuadrados generales. Bien, ahora, ¿qué problema le ven a el método? A este. ¿Qué problema tiene este método de los mínimos cuadrados ponderados? ¿Qué problemita? ¿Qué problemita? Está ahí en pantalla, ¿eh? Se ve ahí, se ve clarita la estafa. ¿Cuál es el problema? Se fueron a tomar mate y me dejaron solo otra vez. A ver, porque me están diciendo algo, no los escucho. No están diciendo nada. ¿Cuál es la dificultad que le encuentran para implementarlo? Si lo tienen que utilizar ya mismo, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, y entonces, escribilo, Emiliano.
Bueno, sí, ese es el problema de heterocedasticidad. Pero este método me dice, bueno, solucionalo así como lo acabamos de exponer. Si vos haces esta transformación, ¿no? Si vos agarrás y haces esta transformación de acá, problema resuelto. Ahí hay un delay, a ver, esperen. Ahí está. Si vos haces esta transformación, chao, ya te resolví ese problema. Pero ¿y ahí cuál es la dificultad? Está escrito además. Que no conocemos las varianzas. No se conocen las varianzas, porque fíjense que dice, esto lo planteamos, suponiendo que conocemos las varianzas, todas las varianzas, cada una de ellas, todas las varianzas heterocedásticas son conocidas. Entonces, si las conozco, agarro y divido por el desvío estándar, ¿no? Y bueno, pero en general eso es muy difícil que se conozca. Ya sabemos que para el caso de los parámetros, solo Dios los conoce. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar este modelito? Bueno, entonces, si la varianza es desconocida, acá hay una de las posibles implementaciones, ¿sí? Hay otras, de hecho yo les dejo ahí una de tarea sugerida para que la piensen y la trabajen ustedes. Esta es una. Que básicamente lo que estamos haciendo, fíjense, bueno, partimos del modelo lineal simple. De nuevo, esto no, cuando lo generalicemos para un modelo multilineal, no va a cambiar la solución, va a ser aplicable lo mismo. Entonces, acá, lo que vamos a hacer es, en definitiva, modelizar el comportamiento de las varianzas, ¿sí? Yo voy a... Bueno, vos me decís que las varianzas de las perturbaciones van teniendo un comportamiento distinto, ¿no? Y de hecho, si pensamos en el ejemplo con el que estaba trabajando, yo tendría que elegir un modelo para el comportamiento de la varianza que muestre que a medida que X aumente, la varianza también aumenta. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, decir que la varianza de las perturbaciones va a ser una constante multiplicado por las X al cuadrado. Entonces, de esta manera, yo voy a tener que las varianzas de cada perturbación van, a medida que X vaya tomando valores más grandes, va a ir aumentando, ¿sí? Esa es una propuesta. Bueno, ¿qué decía el modelo? Me decía, vos tenés que agarrar el modelo original, modelo lineal original, y lo dividís por el desvío estándar. Entonces, si esta es mi varianza, ¿no? Si esta es mi varianza, bueno, el desvío estándar va a ser la raíz de esta expresión. ¿Estamos? Pero, ¿yo para qué voy a agregar una constante al problema? Porque, en definitiva, acá hay un errorcito, porque esto ya no lleva ahí el i, porque es una constante, ¿sí? No va, es una constante, un numerito. Entonces, en definitiva, los sigma sub i va a ser ese numerito, que es la constante, que ya ahí, bueno, si tomé raíz ya no va a estar elevado al cuadrado, por los x sub i. Ese va a ser el desvío. Pero como les estaba diciendo, bueno, si esto es una constante, ¿para qué lo voy a agregar al problema? Yo necesito dividir por la fuente de variabilidad, o sea, por lo que le da la variabilidad a la varianza de las perturbaciones. Entonces voy a dividir simplemente por x sub i.
¿sí? Entonces me olvido de esta parte que es constante. Bien, y entonces dividimos por x sub i. Esto no está en el Gujarati, no sé por qué. Capaz que lo desarrolle más adelante, pero en el orden en el que tiene planteado los problemas no está. Pero para no quedarnos con la intriga de cómo implementamos el método de los mínimos cuadrados ponderados, por lo menos aquí nos queda un ejemplo. Bueno, entonces, teníamos que dividir por el desvío estándar el modelo original. Bueno, entonces, acá lo hacemos, ¿no? Divido el primer miembro por las X, acá hago lo mismo, ¿no? Acá en definitiva tenemos los X sub O y, pero que son todos iguales a 1, así que es como hacer 1 dividido X sub i, más beta sub 2, pero acá cuando hago beta sub 2 dividido los X sub i me queda simplemente beta sub 2, bueno, perdón, más los U sub i dividido los X sub i. Bien. Entonces, ¿no? Por este cociente va a ser el I asterisco, ¿no? El Y sub I asterisco. De hecho, acá le vamos a agregar también los asteriscos a este. Este va a ser el beta 1 asterisco, este va a ser el beta 2 asterisco. No sé si hace falta agregarlo, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar así. Más el U sub I asterisco. Bien. Ahora, buscamos la varianza para ver qué pasa, a ver si esto efectivamente queda como un modelo homocedástico. Entonces calculo las varianzas de los U sub i. Bueno, las varianzas de los U sub i, asterisco, es la varianza de el cociente de las perturbaciones dividido los X sub i. Bueno, entonces, calculamos esto y habíamos dicho que la varianza de los U sub i la habíamos modelizado de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, la varianza de los U sub i es esta expresión, dividido los X sub i, bueno, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este se cancela, y nos queda la constante. ¿Sí? La constante que habíamos identificado acá. Entonces, me da que esto es un modelo, esta propuesta de cómo hemos modelado el comportamiento de la varianza de las perturbaciones, vale, porque me ha quedado de nuevo un modelo transformado homocedástico. ¿Sí? Y por supuesto, la esperanza de las U sub i va a seguir siendo igual a 0, porque ya dijimos que la heterocedasticidad no tiene nada que ver con la insesgadez. Entonces, si se están cumpliendo todos los otros supuestos del modelo clásico, y el único que se está violando es el de heterocedasticidad, la esperanza de las U sub i va a ser igual a 0. Entonces ahora sí puedo aplicarle el método de los mínimos cuadrados ordinarios a mi modelito transformado. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de llevar a la práctica la solución. ¿Sí? Algunas aclaraciones. Primero, fíjense que con esta forma de trabajar que acabamos de proponer, o sea, con esta forma de modelizar a la varianza, en realidad no hace falta conocer a la varianza, porque en el modelo original lo hemos dividido solo por la parte del error estándar que varía con las observaciones, que son las X sub i. Entonces nos sacamos el problema de que no conocemos las varianzas. ¿Sí?
Entonces, problema resuelto por ese lado. Y otra aclaración es que tienen que tener mucho cuidado con las interpretaciones. Porque fíjense, mucho cuidado con las interpretaciones. Fíjense que en el modelo transformado, que es este de acá, el beta sub 2 es la ordenada al origen del transformado. ¿Sí? Porque acá es una constante, está solito, y el que es variable es esta variable x asterisco sub o i. ¿Sí? Entonces, el beta sub 2 es la ordenada al origen del transformado, y es la pendiente del original. ¿Sí? Mientras que acá nuestra pendiente en el transformado es el intercepto en el original. ¿Sí? Así que, ojo con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, porque yo lo que voy a hacer es ir al programa, ¿no? Y pedirle, luego de haber transformado, le voy a pedir que me tire un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y entonces me va a tirar los coeficientes para el modelo transformado. ¿Sí? Entonces, ojo al piojo con las interpretaciones. Bueno, y acá les dejo otra posible solución para poder implementar el problema, ¿no? Para poder implementar en realidad la solución, no el problema. Y es otra forma de modelizar el comportamiento de las varianzas de las perturbaciones, que vendría siendo tener una constante, ¿no? Y multiplicarla simplemente por x sub i. Y eso implicaría que acá el desvío va a ser la raíz de una constante por la raíz de las x sub i. Entonces, cuando yo vaya a dividir, que voy a dividir por la parte variable, no me interesa trabajar con la constante, voy a dividir por la parte que hace que la heterogeneidad aumente, lo voy a hacer por la raíz de las x sub i. Entonces, les queda a ustedes por ahí de tarea ver cómo se implementaría esta solución, ¿no? Ver cuánto me da, en este caso, la varianza de las perturbaciones. Nosotros acá hemos trabajado, ¿no? Con un modelo simple, o sea, donde yo tengo una sola regresora. Entonces, no me queda duda que la heterocedasticidad, descartando los otros posibles problemas, si yo digo la heterocedasticidad depende de la regresora, bueno, es que depende de x sub i. Cuando yo tenga muchas variables, muchas regresoras, explicando ahí, a lo mejor no todas, a lo mejor solo una, a lo mejor algunas, o a lo mejor todas, son fuente de heterocedasticidad. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos, yo vi que por ahí algunos en el trabajo práctico me tiraron una prueba de heterocedasticidad, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que hace cada prueba de heterocedasticidad. Hay un test, que bueno, los test los vamos a ver en la próxima clase, el test de Bruch-Pagan, que lo que hace es darme idea de cuál de las regresoras es la fuente de heterocedasticidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos variables, ¿no? Y hay una sola que me genere heterocedasticidad, bueno, cuando vaya a modelar, voy a utilizar solo a esa, no tengo por qué utilizar a la otra.
¿sí? O a las otras. Entonces, en ese caso, ese test va a ser ideal para cuando tenemos un modelo ¿no? De regresión múltiple, va a ser ideal para que nos indique cuál de las regresoras está siendo la fuente de heterogeneidad, o si están siendo todas, capaz que son todas el problema. Hay otros test que lo único que hacen es decirte, bueno, ¿hay o no hay heterocedasticidad? Por ahí uno debería arrancar haciendo primero un test general, el de White, que ustedes vi que por ahí lo usaron. Lo que te hace es decirte si tenés o no tenés problemas de heterocedasticidad, y bueno, y estaría bueno complementarlo con otro test que te diga, si tenés uno que te puede decir cuál es la fuente de esa heterocedasticidad, bueno, aplicarlo para poder modelizar correctamente el comportamiento de las perturbaciones. Bien.